Bueno, buenas tardes y bueno, encantadas de estar aquí en esta oportunidad con nuestra red, con nuestra experta Leila Suárez, que nos va a hablar ella es coaching y mentoring para mujeres que rompen moldes y para hombres también. Es especialista en apoyar a mujeres y hombres a liderar, desarrollando su carrera verticalmente y expandiendo su vida con estilo propio y con un plan de acción a la medida. Ella hace un programa de acompañamiento uno a uno de efecto exponencial. Está enfocada, el coaching de Leila está enfocado en ampliar autoconocimientos y expandir mentalidades, reconociendo cualidades y estilos personal de liderazgo para ser de manera auténtica. Hoy tenemos entonces a Leila que nos va a hablar de yo y mis roles, reconociendo aceptación y plenitud a mi manera. Los puntos que vamos a tratar hoy van a ser liderar con estilo propio, ampliar el autoconocimiento y estilo personal, explorar los propósitos y las metas que tenemos. Bueno, sin más preámbulo, Leila, te dejamos todo el vídeo, bueno, el espacio El para que, espacio. exactamente, para que des tu charla. Bienvenida, Leila. Gracias. Bueno, pero no me lo dejen todo a mí. Quiero Ok, compartir. te apoyamos, con todo gusto. Vale, buenísimo. Además, ustedes también son parte del, de la audiencia, ¿sí? Así es. Así que bueno, voy a hacerles una pregunta en principio, y es que cuando piensan en reinvención o en reinventarse, ¿en qué piensan? Yo digo Sí, que Salir de empezar de la, tranquilamente. cero, yo En lo profesionalmente, profesional, ajá. yo en lo profesional porque me tocó por migrar, ¿no? Y es poner todas esas cosas, todo lo que tienes dentro de ti en orden, porque aunque eres experta en 20.000 cosas o en una sola cosa, pues al reinventarte, pues tienes que poner esas piezas de nuevo en orden y hacer ese inventario, ¿no? Chévere, De experticia. buenísimo. ¿Y tú, Ivette, en qué piensas? en mi caso es salir de la zona de confort, Ok. totalmente. Y lo que siento es que muchas veces en la vida, esto de reinventarse no es porque lo escogemos, sino porque nos tocó, porque la vida por diferentes circunstancias nos llevó en el plano que sea, en el personal o en el laboral. Ujú. Genial. Entonces tenemos poner las piezas en orden o poner algo en orden y salir de la zona de confort. Laura, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, yo me sumo también a lo que están comentando ellas, a lo que está comentando Marita e Ivette, pero también yo lo veo como una oportunidad, como, ¿sabes? O sea, como que una oportunidad de poder organizar lo que a lo mejor ya empezaste a hacer y a lo mejor querías tener esa otra oportunidad para poder retomar las cosas, organizarlas y enrumbarlas y enfocarte solamente en lo que realmente quieres hacer. Entonces, tener esa oportunidad como esa segunda oportunidad de poder hacer las cosas. Y fíjense qué interesante que lo que vamos a conversar y además a ejercitar tiene que ver Ujú. con un verbo que está asociado a cada una de las significados que le están dando a la palabra reinvención, ¿sí? Y ese verbo que resuena en todas está asociado a la acción, ¿sí? A la ejecución de algo. Poner piezas en orden, ¿sí? Y me voy al tema, quizás a mí me viene la imagen de un Lego, un rompecabezas, algo, sí, algo que está por ahí, suelto. Salir de la zona de confort, o sea, no hay manera que no sea a través de la acción. Y directamente, Laura Latae, hacer algo, ¿sí? Seguir un camino que ya has iniciado, entonces está asociado con la acción. Y aquí es donde viene esto de mis roles, ¿sí? Mis roles y ¿quién soy yo? ¿Eso qué significa en este momento para mí? Es lo mismo que significaba hace un año atrás, hace 10 o hace 20, y cómo de ahí, o cómo de ahí se deriva la manera como yo me conecto en este momento con la aceptación de lo que estoy siendo y de lo que quiero ser, propósito y metas.
¿sí? Y vamos a ir profundizando poco a poco. Voy a compartir pantalla y voy a ir, o sea, compartiendo y luego dejando de compartir, un poco para ir puntualizando, ¿sí? Y, a ver, ¿lo ven? Creo que sí. Y es que desde la teoría psicodramática, ¿sí? Nuestra identidad se conforma o se construye a partir del ejercicio de nuestros roles. Es decir, Marita es Marita porque, o Laura es Laura, Ivette es Ivette, yo soy yo, y no nos parecemos. No solamente porque tenemos diferencias físicas, a pesar de tener o compartir todas del mismo género, sino por la manera como tenemos, la manera particular como tenemos de ejercitar cada uno de nuestros roles. Porque en el rol de mujer no es un gran saco, ¿sí? Sino que hay diferentes cajitas en los que nos mostramos al mundo a través de esto que ya traía Ivette o asomaba Ivette a través de las áreas de nuestra vida, ¿sí? Ahí hay diferentes roles. Y esos roles los vamos tomando desde que estamos en el vientre de nuestra mamá y por tanto se van ampliando, van agarrando forma en la medida que vamos creciendo, porque en la medida que vamos creciendo, esos roles nos van a permitir vincularnos con otros, ¿sí? En primera instancia, en un primer círculo, los que forman parte de nuestro núcleo familiar, quienes sean que estén allí, y su manera particular de ver y ejercer sus roles, nosotros los vamos ingiriendo como si fuese un té o un shake de esos de la mañana, de esos tés verdes que nos tomamos, bueno, a veces no son tan verdes, ¿sí? A veces vienen con aditivos y te lo ingieres. Y luego a la medida que vamos socializando, se van sumando otros círculos y eso se va ampliando. Por tanto, esos roles están asociados a nuestra cultura, la cultura de la familia, la cultura académica o escolar, en nuestra vida académica, en que nos vaya formando, y el entorno social, ¿sí? Por ende, allí, al hablar de cultura, estamos hablando de creencias, ¿sí? Estamos hablando de patrones de comportamiento, porque esos son los roles, maneras de comportarnos, maneras de reaccionar, maneras de actuar frente a algo. Y por supuesto, ¿qué pasa con las creencias? Las creencias son hábitos de conducta, ¿sí? Hábitos de pensamiento acerca de cómo funciona el mundo. Y los ponemos a prueba a través del ejercicio de nuestros roles. Y lo interesante de los roles es que son como los vestidos. Ustedes tienen, y levanten la mano si no es así, un vestido para ir a estar en la casa, si están solas, o un vestido para ir al mercado, hacer compras, un vestido si vamos a la oficina, un vestido si vamos a la oficina y después vamos a hacer otra cosa. Sí, tenemos diferentes ropajes. Es más, hasta para dormir tenemos una ropa en particular, dependiendo de lo que ocurre cuando vamos a dormir. Haciendo un poquito aquí poniéndole picantico al asunto. Entonces, estos roles que podemos ver, ¿sí? En la manera como reaccionamos frente a los asuntos hoy en día, ¿sí? Cómo reaccionamos frente a esto que traía Ivette, bueno, o que traías tú, Marita, tuve que emigrar, ¿sí? Tuve que afrontar una migración, bueno, porque no la elegí, pero me tocó, o la elegí, ¿sí? Ahí lo que ocurre es diferente. Sin embargo, la situación como tal, o la etiqueta, es migrar. Y eso va a movilizar en mí maneras de reaccionar frente a otras situaciones semejantes a la migración. Ejemplo, mudanza. Ejemplo, cambio de colegio. Ejemplo, pérdida de eh, de algo dentro de la familia o de la vida académica o de la vida laboral, ¿sí? Y eso va a teñir la manera como reacciona.
Y eso tiene que ver con la manera de ejercer mis roles. Entonces, hay 4 elementos fundamentales. Una, que los roles marcan nuestra identidad o definen nuestra identidad. Y la otra es que podemos ver cómo los roles que ejercemos influyen en nosotros a través de nuestras maneras de reaccionar ante lo que nos ocurre, ¿sí? Si estamos en un trabajo y nos despiden, podemos reaccionar de diferentes formas en función de el referente que yo tenga asimilado con relación a, bueno, en mi posición de trabajador o trabajadora o ya sea autónomo, eh, cuando me dicen no o cuando me despiden, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Eso es una tragedia, me victimizo, salgo a hacer qué, ¿sí? ¿Qué es lo primero que surge en mí? Me tiro en el piso, ¿qué es lo que ocurre? Y a la vez, la magia de los roles es que además de construir nuestra identidad, entonces nuestra identidad está formada por un conjunto de esa bella metáfora que traías, como si fuese una pieza de Picasso, ¿sí? O algún otro artista, de estos de, em, de arte abstracto, ¿sí? Que está formado por diferentes piecitas, inclusive en escultura, que conforman nuestra identidad. No es un solo rol, no son 3 roles, son múltiples roles. Y además los roles se conforman en racimos, ¿sí? Este racimo de roles me va a permitir afrontar situaciones de tensión. Y tienes una variedad, unos más evidentes y más conscientes y unos más sumergidos. Este racimo de roles me va a permitir liderar. Este racimo de roles me va a permitir ser, expresarme como pareja. Y así, tenemos diferentes racimos de roles. Y a la vez que nos permiten esos racimos de roles responder ante las situaciones, nos permiten diferenciarnos de otros y a la vez vincularnos, ¿sí? Socializar. Por ende, construir nuevas relaciones, construir nuevas opciones y posibilidades. Y por debajo de eso está, como siempre, la mermelada cultural, que está en todo, aunque no la veamos, aunque no la sintamos, ella está allí, como esa gran caja, que si tú la destapas, esa caja de sorpresa, que hay una caja grande y después una caja más pequeña y una más chiquita y una más chiquita. Bueno, así funciona la cultura. Vamos quitando capas y ella van saliendo otros elementos de la cultura que tienen que ver con nuestras expectativas, que tienen que ver con los estándares, eso con los que nos comparamos, que tienen que ver con los caminos que vemos y los que no vemos. Eso está ahí. ¿Y qué pasa entonces? Pues que cuando nosotros simplemente asimilamos de manera rígida nuestros roles, es decir, no nos hemos dado la oportunidad de tomar conciencia acerca de ellos, muchas veces nos ocurre esto, ¿sí? Y seguramente a ustedes, porque a mí me ha pasado, y lo he visto en las personas, las mujeres que acompaño, y hombres también, ¿sí? ¿Qué nos ocurre? Bueno, uno de los primeros síntomas es que no me dejo de sentir cómoda, ¿sí? Es como si tuviese una piel prestada o una ropa que me comienza a quedar apretada. O unos zapatos que de pronto pareciera, y eso que llamamos el síndrome del impostor, como que me quedan grandes, ¿sí? Como que no llego ahí, porque es una talla diferente el zapato o porque el pantalón me queda muy ancho. Comienzan a pasar este tipo de situaciones, ¿no? Comienzan a aparecer, entonces, no solamente esa falta de conexión, que se percibe metafóricamente de esa manera, sino que también comenzamos a tener traspiés. Bienvenida, Andrea, un gusto verte. Bien, Sino que también comenzamos a repetir situaciones que pueden aparecer en la misma área profesional, asociado a mi desarrollo de carrera, y puedo encontrarme trabas
similares, aunque tenga la posibilidad de ejercer ese rol en diferentes tipos de trabajo. Pero siempre me encuentro, por ejemplo, con un jefe o con una jefa o con alguien en la estructura de poder que parece poner una piedra de tranca y yo me quedo allí. O siempre hay algo que me invita a retirarme, ¿sí? Esa tubería de fuga. ¡Zas! O siempre aparece ese alguien que minimiza mis actividades. Y posiblemente eso se amplíe, ¿sí? Y aparezca repetido como ese patrón en otras áreas de nuestra vida. Entonces, de pronto en la pareja, eso se puede repetir, o de pronto con las relaciones que estamos haciendo, la familia o los amigos, se repite. Y es importante, un elemento para mirar, hey, esto como que tendrá que ver con la manera de ejercer mis roles en ese aspecto e identificar cuáles son esos roles que yo estoy ejerciendo y desde dónde lo estoy haciendo para poder tomar y aprovechar las señales que me están ofreciendo mis acciones frente a las situaciones. Entonces, otra situación es el sentirme, además de perder conexión conmigo misma, como atrapado, ¿sí? Atrapado sin salida o atrapado en un bucle. Ya va, esto se repite, parece que está presente y es comenzar a identificar qué se repite, cuándo se repite y qué pasa, qué ha ocurrido para que eso se repita, qué he propiciado consciente o inconscientemente, ¿sí? Y que está además vinculado con la barrera misma o con la interferencia que dicho rol trae. Y ya mencionaba un aspecto por allí. Y por supuesto, esto trae de cola, ¿sí? Trae asociado emociones como, si bien puede haber, por supuesto, porque no necesariamente el hecho de ser rígido va a traer dolor, ¿sí? Que puede pensarse, bueno, es rígido y trae dolor automáticamente. No, yo puedo estar tan cómodo en mi rigidez que no percibo que eso está trayéndome un malestar o me está generando una brecha. Sin embargo, lo puedo identificar cuando las oportunidades comienzan a achicarse, ¿sí? Cuando yo requiero esa reinvención y dejo de ver lo que quizás para otros es evidente. Y aquí hay una herramienta buenísima que les recomiendo que tiene que ver con la ventana de Johari, ¿sí? En la ventana de Johari es aparece como el dibujo de una ventana y de manera básica, además que es una herramienta estupenda que inclusive ha sido usado por la NASA, ¿sí? Por la CIA, que nos invita en términos simples a identificar, por una parte, se divide una hoja en 4 cuadrantes básicos y en uno de los cuadrantes uno coloca, ¿sí? Aquello que yo conozco de mí misma, ¿sí? ¿Qué conozco de mí? En otra cara, en otro lado de la ventana, yo voy a colocar lo que yo creo que los demás conocen de mí o que ven de mí. En otra cara está lo que los demás conocen de mí, que quizás yo no conozco. Y la otra es lo que yo no conozco de mí conscientemente, o sea, que yo no logro ver de mí, y quizás lo que los otros tampoco, que sería el área totalmente oculta, ¿sí? Y esto requiere, por supuesto, un proceso, no solo lo hacemos solitos, ¿sí? Esto requiere un proceso de sentarnos con otros y preguntarles, hey, atrevernos, ¿cómo me ves tú? ¿Sí? ¿Cómo me ves tú en este aspecto? ¿Cómo me ves tú en estos aspectos? ¿Cómo me ves tú en relación con mi aquello? Ah, y con esto. Y así me doy cuenta qué es lo que los demás ven de mí. Y justamente en ese espacio también voy a descubrir qué es lo que los demás ven de mí
que yo no conozco, porque posiblemente ahí encuentre esas dos ventanas. Y me va a quedar una que tiene que ver con todos esos aspectos que están sumergidos, pero que intuitivamente yo puedo identificar y que están asociados a esas brechas, a esas interferencias, a esas creencias. Pero vamos a seguir, ¿sí? Esto no se queda aquí. Por allí tienen entonces una súper herramienta que luego les puedo compartir con muchísimo gusto. Inclusive podemos hacer hasta un mastermind de esa herramienta, porque es, por sí misma, es muy, muy profunda. ¿Y qué ocurre? ¿Sí? Que realmente los roles, esto de ejercer nuestros roles o de la manera como ejercemos nuestros roles, eh, en sí mismo, wow, nos van a encasillar, son una debilidad para nosotros, es necesariamente una interferencia o pueden ser una fortaleza, ¿sí? Pueden constituirse en un pilar que cuando lo reacomodamos, como si fuesen piezas de un Lego, porque además lo maravilloso del Lego es que tú lo puedes, se puede jugar con ellas para armar diferentes figuras, diferentes estructuras. Y entonces, justamente dentro de ese armar, cuando nos hacemos conscientes de cuáles son los roles que ejercemos, cuál es la influencia que tienen en nosotros, o en nosotras, mejor dicho, en este momento, dónde están las áreas de oportunidad que tienen los roles en este momento, las consecuencias que me están generando a mi vida, y cuando comienzo yo a atreverme a ejercitar, porque además, igual que nos ocurre cuando, por ejemplo, que han hecho masterminds acerca de la oratoria, ¿verdad? Cuando han hecho masterminds acerca de el poder enseñar a nuestras mascotas, por ejemplo, ¿sí? ¿Está asociado a eso? O con el escribir, ¿sí? Está asociado con la práctica, ¿sí? No hay manera de modificar un rol igual que una creencia que no sea con la práctica. O sea, no es un tema mental, si uno se va a sentar nada más a meditar, meditar funciona, es muy bueno, inclusive el visualizar, más hay que salir al ruedo, ¿sí? Exponernos a ejercitar y probar y ver qué pasa e ir amoldando. Entonces, cuando entramos en ese espacio, nos hacemos creadoras, ¿sí? Y por eso este tema me encantó en relación a lo que significa visionarias, ¿sí? El poder no solamente visionar, sino crear algo distinto en la realidad en la que estamos viviendo. No en la realidad soñada, de los deseos, ¿sí? Etéreos, sino de practicar, ¿sí? De llevarlo a la vida, de darle cuerpo, ¿sí? De darle un sentido en nuestra existencia aquí y ahora. Y eso nos permite tener un mayor grado de libertad, por supuesto, porque libertad, ¿qué significa? Dentro de la PNL y dentro inclusive de lo que es el psicodrama, esta libertad tiene que ver con la capacidad que yo voy generando de responder de maneras inéditas, ¿sí? Ante lo que me ocurre. Es como en los procesos creativos y de innovación, ¿sí? Se hablan de esos saltos que damos para hacer que un producto pueda tener un diferencial incremental en relación al punto donde se inició el producto, ¿sí? Llámese ejemplo Apple. Pero lo mismo ocurre con nuestros roles, ¿sí? En el momento que yo voy ejercitándolos, que yo voy incorporando algo nuevo, porque soy consciente, no puede haber algo nuevo si no soy consciente de eso, voy a creer que me la estoy comiendo. Mira, hoy me vestí en lugar de verde, verde con punticos rojos. Ah, bueno, ok, genial, pero sigue siendo verde, ¿sí? No te atreviste a algo más que no fuese eso. Estás todavía ahí. Pero no, es que yo me lo estoy comiendo. ¿Qué diferencia ha sido esto? Entonces, en la medida que yo agrego y me atrevo a salir, a expresar, a mostrar en mis interacciones, y esas interacciones, pues, me va a permitir el que yo pueda probar qué me va a funcionar
¿en relación a qué? Al donde yo quiero llegar, a la imagen mía que yo quiero tener. Porque de lo contrario, ¿sí? Me rigidizo y en lugar de tener múltiples opciones para responder a un evento, tengo una, dos o tres. No tengo la multiplicidad, no tengo el abanico. El abanico, cuando tú lo abres, tiene una serie de pestañitas, ¿verdad? Allí en España, pues, utilizamos mucho los abanicos. A mí me encantan. Y, bueno, esa variedad y ese colorido es el que nosotros extendemos de manera prácticamente infinita en la medida que nos hacemos cada vez más creativas. Porque si no, estamos apegados al ejercicio del rol que nos tragamos en algún momento de nuestra vida. Y esto es fundamental que lo comprendamos. Y entonces, ahora sí, vamos con un ejercicio que les invito a todas a hacerla, ¿sí? Si tienen hojita, buenísimo. Si no, vamos con lo que tengamos sin hojitas. Y lo primero que les invito es a conectar con un referente para diferentes áreas de su vida, al menos 2 o 3, que sea para ustedes, que sea un referente de éxito, ¿sí? No tiene por qué ser la misma persona. En la vida familiar, en la vida académica y en la vida profesional. Pueden escoger los 3 o pueden tomar solamente 2. Uno que sea de éxito para cada uno. Lo que para ustedes sea, por supuesto, esa definición. Aquí no vamos a entrar en ese detalle. Y ese, ¿cómo sabemos que estamos conectando con un referente de lo que para mí fue exitoso en la vida familiar, en la vida académica o en la profesional? Bueno, porque ese referente, primero que nada, me genera una sensación, ¿sí? O una conexión de atracción, ¿sí? Primero que nada, generalmente lo que para nosotros es exitoso, pues nos atrae, sea como sea que eso es. Bueno, si escuchan un maullido, que tengo aquí mi gato brincándome y ronroneándome encima de la mesa. No es un timbre del teléfono. Y entonces, tengo que sentirme atraída por eso, ¿sí? Eso puede ser un buen referente de éxito. Y hay aspectos de esto que me gustan o me agradan, ¿sí? Me atraen. Por otra parte, también les invito ahora a conectar con un referente que puede o no, y aquí viene lo interesante, ser la misma persona de fracaso, ¿sí? Fracaso, generalmente no nos gusta tanto, lo rechazamos. Y puede ser o no, y lo vamos a dejar así, no traten de modificarlo, no es que me suena, no puede ser, no, puede ser la misma persona, ¿sí? Y ustedes escriben o retienen en su mente, en caso de que estén por ahí manejando o en movimiento, retienen en su mente ese referente con el que conectaron. Es importante que sea el que conectaron, sin buscar hacerle muchas modificaciones. E inclusive, les digo más, es posible que un referente en la vida familiar positivo o de éxito, comillas, todo es entre comillas, quizás en otros aspectos no lo sea, ¿sí? O que el referente que no me gustó mucho en el aspecto profesional, a lo mejor en la vida familiar o en la vida académica, que son los 3 que están aquí en este ejemplo, pues resulta como que sí funcionaron. Y lo dejamos como sea que haya venido. Ahora los invito a dar un paso más y es a caracterizar, ¿sí? No es que van a escribir un texto, no. Palabras sueltas o visualizar cómo eran o cómo son, si todavía están presentes, están cercanos y los tenemos, los podemos visualizar con claridad o los podemos conectar desde la piel con claridad, cómo eran o son
esos referentes con relación, por ejemplo, ustedes eligen un aspecto con relación al manejo de sí mismas, ¿sí? Esos referentes en lo profesional, en la vida familiar, ¿cómo eran? Con relación al manejo de sí mismas, en las dos categorías, en las de éxito y en las de fracaso. Y les doy un link para que conecten o para que escriban. Y allí vamos pensando, bueno, esta persona en relación a sí misma se tomaba en cuenta, em, se validaba, se daba tiempo para sí o se da. ¿Qué ocurría cuando se daba tiempo? Por ejemplo, ¿qué pasaba o qué pasa con esta persona? Si es con relación a su salud, esta persona estaba atenta, ya sea en cualquiera de las áreas anteriormente tomadas o que ustedes tomaron. Esta persona profesional atendía su salud, no atendía. Si atendía a salud, esa salud estaba referida a, bueno, chequeos y controles, qué sé yo, anuales, mensuales, o no, eso pasaba desapercibido. Ah, no, es que esa persona estaba pendiente, era de lo espiritual, ¿sí? Ah, bueno, con relación al tiempo, por ejemplo, esa persona era un cronómetro, ¿sí? Organizadísima. Uno no podía llegar un segundo tarde, ¿sí? Inglés, total. Ah, pero cómo le costaba sufrimiento eso. No sé qué pasaba ahí. ¿Cómo era el manejo del dinero? ¿Sí? En lo profesional. Wow, trabaja, 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 pero no veo luz. ¿Sí? No veo por ninguna parte. Pero ¿cómo trabaja? ¿Sí? Bárbaro. O no, por el contrario. Eso fluía de todas partes. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era la pareja? ¿Sí? Dependiendo de lo que hayan elegido. No tienen que ser todas. Con una, en este momento, basta. Los que está allí son ejemplos. Porque eso nos permite caracterizar y darnos cuenta, no solamente qué pasaba con ellos, con ellas, sino con qué está pasando con nosotras en este momento. Entonces, desde allí, una forma también de hacerlo, al hacernos estas preguntas, es identificar qué era lo que, o lo que es, era o es lo que escuchamos o escuchábamos en el pasado, qué es lo que vemos o veíamos y qué es lo que nos decimos o decíamos con relación a eso que ocurría, ¿sí? Por lo menos yo tengo un patrón así súper claro con relación al tiempo y es que yo siempre quería hacer al contrario de lo que pasaba en mi familia, que era, mi familia se tardaba un montón en salir y no daba nunca tiempo generalmente para los eventos, y yo, bueno, quería hacer lo contrario, ¿sí? Me angustiaba estar a tiempo. Y bueno, eso es parte de eso, de cómo vamos nosotras manejando y digiriendo nuestros roles, ¿sí? Y lo que ocurre frente a eso, porque muchas veces terminamos haciendo justamente no lo que queremos, sino lo que esos roles nos han llevado a introyectar y por tanto a creer, ¿sí? En relación a cada uno de esos elementos, porque cada uno de estos aspectos que ya mencioné antes, como el manejo de mí misma, tiene que ver con validación, ¿sí? Me creo o no me creo merecedor de. En relación a qué significa y qué es la salud para mí, en relación a qué es el tiempo, cómo vivo el tiempo, cómo manejo el tiempo, en relación al dinero, ¿sí? ¿Qué es, cómo lo vivo, qué significa, en relación a la pareja? Así son creencias. Y esas creencias forman parte de nuestro museo de creencias y por tanto están asociadas al ejercicio de nuestros roles en el tiempo. Y ahora es
Por último, al hacer este ejercicio o al conectarse con esto, con este proceso, ¿qué descubren con relación a esos roles y qué descubren en relación a eso de ustedes mismas hoy, frente a lo que llamamos reinvención o frente a lo que llaman reinvención? ¿Sí? Porque si bien en la vida, en cualquier circunstancia, como decía Ivette, pues no elegimos las circunstancias, ¿sí? La realidad es que las circunstancias no las elegimos. Ellas vienen solitas. Nos gusten o no nos gusten. Si nos gustan, divino, ¿sí? Hacemos limonada. Si no nos gustan, por ahí había otro video de la limonada, ¿sí? Donde nos toca reinventarnos, ¿sí? Es decir, hacer marketing, hacer una estructura de costo, hacer una cantidad de cosas antes de llegar a la limonada y tomarnos la limonada. Y en relación a los roles y los referentes, es que hay algo que puede pasar que no les dije. Es que esos roles y esos referentes pueden no ser de tu mismo género, ¿sí? Pueden ser masculinos. ¿Y qué pasa cuando son masculinos? ¿Sí? Bueno, eso puede ser un pro, ¿sí? Dependiendo de cómo lo estés asimilando, o puede ser un contra. Nada aquí es absolutamente bueno o absolutamente malo, sino que darnos cuenta de cuál es ese referente que yo tengo en ese aspecto de mi vida. Y además, cuando pensamos, bueno, el líder o la líder, ¿sí? Allí hay diferentes roles, porque el líder trabaja con un equipo, ¿sí? El líder se maneja con los pares. Eso es un rol distinto. El líder, pues, trabaja consigo mismo. Ese es otro papel, ¿sí? Dentro de lo que es el liderazgo. El líder tiene que plantearse, o se plantea para sí mismo, antes de plantearle al otro, una visión, ¿sí? Un propósito, un objetivo. El líder o ese jefe o esa jefa, esta persona que es mi referente en ese aspecto, que desarrolló su negocio o desarrolló su carrera o desarrolló su empresa, su emprendimiento, pues para mí, que sea hombre o sea mujer, tiene un significado, ¿sí? Va a tener un impacto. Y el que yo pueda encontrar otros referentes por eso es tan importante, y esto está dentro de Visionarias en múltiples escritos, ¿sí? En múltiples de los artículos que hemos compartido, me incluyo, ¿sí? El tener estos referentes, clarificar nuestros referentes, porque la medida que tenemos referentes, pues también mujeres, chévere que tengamos hombres, pero también mujeres que compartan esa energía, esa dualidad entre lo femenino y lo masculino, podemos hacer un shake, una mejor integración. No es lo mismo un shake nada más de cambur que un cambur con manzana y de pronto le ponemos un esparraguito, ¿sí? Y le ponemos jengibre, bueno, tiene un picantico y le ponemos por allí alguna otra cosita que querramos, pimienta, para acentuar los sabores. Bueno, esto nos da una variedad que enriquece nuestra vida, igual que el tomar el papel que generalmente es bien cuestionado, el papel de la mamá, ¿sí? El de la madre buena, la madre mala, la madre loca, ¿sí? Bueno, es que la madre implica múltiples pedacitos. La mamá no es la etiqueta mamá. Además, hay mamás que no son mamás, ¿sí? Y hay mamás que asumieron o les tocó, mamás que no eran mamás y les tocó ser mamás, ¿sí? Pero son mamás en el trabajo, son mamás en las relaciones de amistad. Y ese es un rol de madre, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos nosotras definiendo los roles? ¿Quiénes están ocupando esos roles? ¿Qué características, sí, definen entonces en el ejercicio de sus roles a esas referentes que hemos elegido? ¿Qué influencia tiene eso en mí en este momento? ¿Dónde yo lo puedo encajar? ¿Para qué?
para poderlo desafiar. Porque, pues, no hacemos nada con quedarnos allí. Y, evidentemente, preguntarnos, ¿realmente tiene que ser así o puede ser diferente? Y si fuera así diferente, si yo eligiera entonces un aspecto de mi ser mujer emprendedora, de mi ser mujer profesional o de mi ser pareja, de mi ser vendedora o vendedor, ¿sí? ¿Cuál es ese aspecto, ¿sí? Que si yo lo hiciera diferente, me acercaría más a lo que yo quiero? Porque para poder comenzar esto, como es práctica, ya te voy a dar la palabra, Ivette, como es práctica, no voy a tomar el gran saco, ¿sí? De el ser líder con todos los aspectos ya definidos, porque wow, o sea, esto puede ser realmente aterrador, ¿sí? Es como pararse, comenzar a hacer oratoria y querer pararse de pronto ante 1000 personas o 500 personas o 300 personas, ya va. Comienza con algo más pequeño. Comienza con 10 personas, con 20 personas, 30, ¿sí? Y así vas agarrando músculo. ¿Y ves? Gracias, Leila. Bonito el ejercicio, ¿sí? Me hizo recordar muchas cosas de las personas que agarré como referente. Tengo la duda acá cuando decías ahorita tomar y desafiar. Cuando te refieres a desafiar, ¿qué? ¿A desafiar lo positivo que veo en la persona que no lo tengo yo o a desafiar lo negativo porque puede ser espejo? Ahí me quedó como la duda. Los dos, ¿sí? Lo que a ti te sirva. Y no es desafiar, porque no vamos a agarrar, si la persona no está, es imposible tomarla. Si está, pues seguramente la imagen que tenemos adentro no es la persona, es nuestra imagen. Sí, es como yo me lo tragué. Por ejemplo, si mi mamá tiene 80 años o tiene 70, pues no es la mamá que yo me tragué cuando tenía 7, 15 o 20 años, ni 30, ¿sí? Es mi imagen, es mi asunto. Oriana Fallaci, la que yo tomé, puede haber sido la Oriana de los 25, de los 30, y a lo mejor no fue la de los 80 años, ¿sí? Porque a lo mejor esa me la perdí. Yo me enamoré fue de esta. Entonces es mi imagen. Y esa imagen no es ni buena ni mala. Es lo que en este momento me acerca a lo que yo quiero o me aleja de lo que yo quiero, ¿sí? Que me genera atracción, me abre opciones o me cierra posibilidades. Claro, o sea, ¿en qué te estás apalancando y que de eso realmente te está reflejando? Sí, ya lo vi. Lo Sí, vi en los que personas que escogí. Gracias por el ejercicio. genial, genial. Ujú. Y bueno, es importante plantearnos poner pie a tierra, ¿sí? En relación con esto, de distinguir esa diferencia entre lo que yo tengo adentro en mi manera de ejercer, lo que es mi manera, ¿sí? La persona lo puede haber hecho con una linda y hermosa intención, educarnos, darnos el mejor ejemplo, evitar que fracasáramos, evitar que nos pasara tal cosa. La intención pudo haber sido maravillosa. Fue su manera, la manera que encontró de hacerlo. Ahora, cómo nosotros hacemos eso es otra historia. Tiene que ver con nosotros, con las diferencias que hemos asumido en relación a eso. Es nuestra interpretación. Entonces, el desafío viene ahí, ¿sí? Bueno, esto que me ocurre cuando pasa esto, yo decido a partir de hoy que me gustaría que pasara esto. Y comienzo a probar, comienzo a desafiarme. Bueno, es que esa manera de hablar cuando estoy molesta, oye, a la gente le timbra, ¿sí? Yo como que me voy a poner, voy a agudizar la escucha y voy a hacer cambios, ¿sí? Puede que se me salgan las primeras 100 veces, a la número 150 no se me va a salir, ¿sí? Porque lo intenté, lo hice, lo practiqué, lo puse en ejercicio. O frente a situaciones de tensión y estrés, eh, pues la ansiedad me come, ¿sí? Ah, bueno, yo busco en esas 150 veces o esas 200, que por ahí hay, bueno, 300 horas de ejercicio,
¿sí? O 13.000 horas de ejercicio, ya va. El cómo es esto para mí, cómo yo puedo ejercitarlo de tal manera que me acerque más, uno, a lo que quiero, me aporte más satisfacción y me genere menos desgaste, ¿sí? En relación al donde yo estoy ahora. Y ese donde estoy define el momento actual, implica aceptarme. Hoy es así, mañana puede ser diferente, ¿sí? Y eso mañana no es en algún momento etéreo, mañana es mañana mismo, mañana es el siguiente segundo, donde yo puedo marcar la diferencia en ese mismo rol, porque además lo estoy construyendo. Los roles no están petrificados, los construimos, son como los moldes de base flexible, quienes tienen la oportunidad de tocarlos, ¿sí? Son así todos muy, muy riquitos, de agarrar y de manejar. De hecho, las invito que busquen una, uno de estas plastilinas o de masa flexible y lo tengan cerca, ¿sí? Bueno, este es mi rol ¿sí? De profesional o mi rol como vendedora, mi rol como emprendedora. Ya va, yo le voy dando forma para acordarme cada día, ¿sí? Que es eso aspecto lo que voy a trabajar. Y definir un aspecto por vez. No querer ser golosa y decirnos, bueno, no, voy a agarrar toda la torta y me voy a comer todo de una vez, ¿sí? Porque es que yo soy así, fuerte y yo mucho para adelante. No, ya va, un pedacito. Porque la torta se come a mordisquitos. Y bueno, ya con esto vamos cerrando esta mastermind que me ha encantado compartir con ustedes el día de hoy. Y muy importante que al cambiar nuestra manera de ver nuestros roles, estamos transformando nuestras creencias, estamos desafiando patrones e incrementando el repertorio que tenemos de opciones y posibilidades. ¿Sí? Y bueno, y les dejo ya para terminar dos eventos que tengo este mes, uno online, que será el 7 de diciembre 2024, de 9 a 12 a.m., ese es día sábado, además que está genial para Europa, y un evento presencial para los que están en Caracas, que será el 30 de noviembre, que además tiene 15% de descuento. Bueno, mi querida Marita, gracias por permitirme compartir con ustedes en este espacio de visionarias. Gracias, Andrea, por estar. Y Laurita.